Lunes de Semana Santa. ¿Somos o aparentamos? Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de La Zona de este día lunes, abril 11 del año 2022. Estamos rememorando los acontecimientos que sucedieron en aquella última semana de ministerio terreno de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Al relatar los eventos de esta semana, la Semana Santa, la semana de la Pasión de Jesús, encontramos este acontecimiento en el capítulo 21 de Mateo, en los versículos del 18 al 22. Dice la Biblia que muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. «Nunca más vuelvas a dar fruto», le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. «¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?», preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Hasta aquí la lectura en la Biblia en esta mañana. La narración de la Biblia nos dice que después de aquello que mencionamos ayer en nuestro momento devocional, como la entrada triunfal a Jerusalén, el Señor se dirigió a pasar la noche en Betania, seguramente en casa de sus amigos Lázaro, Marta y María. Y de regreso a Jerusalén, el siguiente día, en el camino, el Señor tiene hambre y ve un árbol, seguramente un árbol de brevas, un tipo de higo, que sí daba fruto en aquel tiempo, porque algunos cuestionan que Jesús haya querido encontrar higos en esa época del año, pero había un tipo de árbol, las brevas, que daba higo en ese tiempo. Así que el Señor se acerca a la higuera, tiene hambre y quiere comer. Sin embargo, la higuera no tenía fruto. Y sucedió esto que acabamos de leer. El Señor la maldijo. Nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Hay una enseñanza que el Señor quiso grabar en la mente de sus discípulos y en la nuestra también, y en nuestro corazón, por medio de esta lección tan objetiva, algunos la llaman una parábola en acción. ¿Cuál es esa lección que el Señor quería enseñar? Es la siguiente, que como hijos de Él, como pueblo de Él, en este caso Israel como nación, somos responsables ante Dios como buenos, como deberíamos ser buenos mayordomos, de dar fruto que le agrada a Dios. Israel, el pueblo judío, tenía una religión muy desarrollada. Dios les había dado su mensaje, tenían el mensaje de Dios. Decían ellos la ley, los profetas y los salmos. Tenían un hermoso templo, tenían ritos, fiestas, sacrificios. Toda esa apariencia superficial
seguramente aquellos que lo veían desde fuera pensarían que había fruto en Israel y que el fruto sería abundante y que podrían satisfacer la necesidad de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo que quisiera acercarse a ellos. Pero el pueblo judío, como esta higuera frondosa, pero sin frutos, tenía apariencia, no así verdadero fruto. El Señor, dice el apóstol Juan, el evangelista Juan, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, cuando el Señor Jesús vino a ellos, no encontró el fruto que esperaba. Así que el Señor nos demuestra que no solo viene con un mensaje de denuncia, sino inclusive de advertencia. Porque el pueblo judío, especialmente en este tiempo en el que el Señor Jesús va a Jerusalén a celebrar la Pascua, muestra el esplendor de su religión, pero el Señor les dice, son sin fruto. Buscaban más otras cosas, las cosas materiales. Esperaban un Mesías que derrotara a los romanos y que los hiciera dueños del mundo. Para nada esperaban un Mesías que los llevara de rodillas ante Dios y los hiciera sus siervos. Así que con este acto, el Señor le hace ver a ellos y a nosotros lo que en verdad espera Dios de nosotros. Dios, como dice aquí este pasaje, el Señor tuvo hambre. Dios tiene hambre de algo. ¿De qué tiene hambre el Señor? De un pueblo que dé fruto. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer del Antiguo Testamento, Ana, quien fue madre de Samuel? Oraba y lloraba en la casa de Dios porque era estéril y anhelaba ardientemente tener un hijo. Dios la oyó y le dio no solo a Samuel, sino más hijos todavía. En cambio, el pueblo judío estaba orgulloso de su religión, aunque estaba indiferente ante su esterilidad para afectar el mundo en el que vivían con el mensaje de Dios. No oraban ni lloraban para dar ese fruto que le agradaba a Dios. Pedían cosas superfluas, materiales. Y por eso cuando el Señor Jesús vino, no respondieron positivamente a su llegada. Qué triste, qué triste. Pero más triste sería que nosotros no respondamos positivamente a lo que el Señor nos habla. Lo digo con humildad, pero con objetividad, sobre todo aquí que estoy hablando principalmente a la iglesia que pastoreo. Dios nos habla. Apenas ayer en el sermón que escuchábamos, el Señor nos decía que su anhelo es que lleguemos a ser uno con Él. Qué triste que seamos más uno con nuestro trabajo, con nuestro empleo, con la escuela, con las redes sociales, con la vanidad, con tantas cosas que hoy el mundo ofrece y al mundo le decimos sí y no al Señor. Por eso la pregunta es, ¿somos o aparentamos? Dios tiene hambre de algo y nos dice lo que quiere encontrar en nosotros. Todo lo que Jesús dice es verdad y Él no quisiera venir y buscar fruto en la zona
y encontrar solo hojas. Hermanos, estamos desperdiciando nuestro tiempo, nuestra vida. Hay que ser discípulos, discípulos que vayan al mundo y lo alcancemos con el mensaje, el testimonio de Jesús. Hagámoslo, atrevámonos. Se lo pido al Señor, que lo obre en nosotros, y los exhorto a cada uno en el nombre del Señor. Seamos discípulos, que vayamos al mundo y les compartamos quién es Jesús. Confiemos en que Él hará la obra, pero no nos quedemos callados. Llevemos el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. El Señor tiene hambre de que lo hagamos. Anhelo que cuando venga a buscar en esta higuera, encuentre el fruto que Él anhela ver y probar. Amén. Señor, gracias por lo que nos has dicho en esta hora. Estamos en esta semana tan especial porque recordamos tu sacrificio por nosotros, tu resurrección portentosa. Pero nos estás hablando cosas que son para nuestra vida. Hoy te suplico, Señor, que cada uno de nosotros respondamos como tú esperas, no como nosotros creamos que damos buena apariencia. Que no nos conformemos, que como Ana clamaba por tener hijos, nosotros clamemos a ti por llevar discípulos a tus pies. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, querido hermano, hermana. Si esto ha sido de bendición para usted, compártalo, por favor. Si esto ha sido de bendición para usted, anime a otros a que lo escuchen. Si esto ha sido de bendición para usted, nos encontramos por este mismo medio el día de mañana, o puede encontrar esta reflexión devocional en YouTube. Escribe